Vamos a leer solamente versículos 24 al 27. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Si un interés tenía el Señor Jesucristo de enseñar a los discípulos que caminaron 3 años con Él, juntamente con Él, y que estuvieron tan cerca como dormir y comer con una persona, es cuando más se le conoce. Cuando usted come, duerme con una persona, ve la manera de reaccionar ante el mundo, ante los problemas, ante las circunstancias de la vida, es cuando usted más conoce a esa persona. Muchas veces decimos: quisiera hacerme amigo de fulano de tal, porque quizás vio una parte muy amable de esa persona, pero usted no la va a conocer hasta que no viva con ella. Y Jesús tenía el maravilloso discernimiento divino, que cuando estaba con hombres humanos, pecadores, con tantos errores como nosotros, el mayor interés de ellos era enseñarles y que su enseñanza fuera puesta por obra. Entonces, después de que habla con ellos en cuanto a la estrecha puerta y la ancha, en el capítulo, la primera parte de este capítulo, y de un árbol que da frutos y uno que no da, ellos me imagino que se quedaban así como me quedo yo a veces en blanco cuando escucho algo que no entiendo. Entonces Jesús, para aclarar esta parte, les pone esta enseñanza de estos 2 hombres. Yo creo que quizás usted ha leído esta escritura de un hombre prudente y un hombre insensato. Estos 2 hombres, los 2 tenían el mismo enfoque. Los 2 tenían la misma idea y tenían el mismo propósito. Un hombre que anhela construir una casa con una decisión de hacerla a su manera. Otro hombre que anhela también construir una casa con una decisión de hacerla a una manera totalmente opuesta que el primero. Uno la construye en una roca y dice la Biblia que se levantan los ríos, se vienen los vientos, la tormenta viene, ataca y esa casa permanece, no se cae, porque está fundada sobre una roca. El otro hombre hace exactamente lo mismo, pero él fundamentó sobre la arena. Y la diferencia entre estos hombres fue la decisión que tomó uno y la decisión que tomó el otro sobre algo tan común, tan sencillo de entender, que una arena, usted se pone a hacer cualquier figura, la ola va a venir y la va a tumbar, se va a desaparecer. ¿Hasta dónde llega la insensatez del ser humano? Jesús lo pone con un ejemplo que ellos mismos conocían definitivamente. Ellos, la mayor parte eran pescadores, se la pasaban en la orilla del mar, conocían lo que era la arena. En Israel hay muchísimo desierto, y conocían bien lo que es la roca, porque también hay muchísima montaña. Y entonces, para nosotros ahora, a este tiempo, podemos decir, pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué se le ocurrió a ese hombre construir en la arena? Bueno, la insensatez del hombre llega y después de que uno comete un error, lamentablemente nos quejamos o nos arrepentimos, o como sea la actitud de la consecuencia. Pero lo importante es que Jesús les está enseñando algo sumamente importante a ellos y que nos enseña esta mañana a nosotros. Número 1, que se van a levantar vientos contrarios. Esto no es un pasaje que quedó ya en la antigüedad hace 2000 años. Es que trae un sentido espiritual muy fuerte para la vida de usted y la vida mía en este año 2023. Los vientos contrarios ya se empezaron a levantar. ¿Quiénes están preparados para eso?
¿Quiénes estamos preparados para eso? Para cuando llegue eso que nunca lo hemos vivido, que nunca lo hemos visto, no hemos sido partícipes. No sabemos tanta fuerza va a traer, qué tanto va a impactar nuestras vidas, qué tanto nosotros le vamos a poner atención. La Biblia dice que nada sucede si no Dios lo anuncia primero, y el Señor lo está anunciando. Estos dos hombres tenían las dos mismas oportunidades de construir. Igual. Uno toma una decisión, el otro toma la suya, totalmente diferente, pero su decisión al fin. Su libertad de decidir estaba en los dos. Lo que hizo el prudente y lo que lo llevó a obedecer a lo común, al sentido común, de que en una roca se puede sostener. El otro, su sentido común era tan simple, tan insensato, de construir una arena, pero también lo hizo. Tuvieron la misma oportunidad. ¿Qué es lo importante aquí? Es el fundamento. Es el fundamento. ¿Qué sentido nosotros tenemos espiritual o emocional o en el sentido que usted lo quiera ver, de intelecto, por ejemplo? ¿Qué encontramos nosotros en el fundamento? ¿Qué tipo de fundamento es el que nuestra vida se ha sustentado para llegar hasta aquí? ¿Quién ha sido el fundamento que nos ha sostenido? ¿Cuáles son las raíces que hemos echado? ¿Qué estamos viendo de lo que sembramos hace 10 o 20 años? Para no irnos tan atrás de la vida, con tantos años atrás, del año 2022 a este año, ¿en qué fundamento estamos parados nosotros? ¿Cuál es la condición espiritual en la que el pueblo de Dios se encuentra? No nada más Querigma, toda la iglesia y en todo el mundo. El Señor está estableciendo orden en los fundamentos. Y cuando Dios va a establecer orden en los fundamentos, quizás tiene que arrancar, deshacer para poder establecer. No se establece sobre algo nulo, sobre algo que no sirve, sobre algo que está fluctuante o a punto de derrumbarse. Se establece en terreno firme. El Señor va a permitir que en este año el enemigo venga a sacudir los cimientos, y ahí se verá quién edificó sobre la roca y quién sobre la arena. Es un año de orden divino, y Dios va a empezar a poner orden en muchas vidas. Los vientos contrarios ya están aquí, se han levantado, y va a venir sobre todos. Sobre todos. Solo queda un recurso, y este recurso lo da el Señor Jesús aquí. Él dijo, por tanto, empieza diciendo esto: el que oye estas palabras y las pone por práctica. Oye estas palabras, todo lo que Jesús les había dicho a los discípulos, todo lo anterior en este versículo, el juzgar a los demás. ¿Cómo nos va cuando juzgamos? No juzguen porque serán juzgados. El pidan y se les dará, busquen, llamen y encontrarán. La puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna, y una puerta muy ancha que nos lleva a la perdición. La puerta de la decisión personal de tomar el camino de la vida a nuestra manera, una puerta muy ancha, puedes hacer todo lo que quieras, pero lleva a la perdición. Una puerta angosta en la que solamente los que van tomados de la mano podemos pasar y vivir por ella, y encontraremos descanso en él. El árbol que da frutos y el que no da fruto. Cuidarse de toda falsedad, porque el engaño nos engañaremos nosotros mismos. Cuando termina de decir todo esto, el Señor le dice: ahora se los voy a poner de otra forma. Por tanto, ustedes que han escuchado estas palabras y las ponen por práctica, los voy a comparar con un hombre que es prudente, un hombre que empieza a decidir hacer una casa y fundarla sobre una roca. Vienen los ríos, se levantan los vientos, azotan, dice la palabra, azotan sobre esa casa, y la casa no es derrumbada. El que escucha la palabra y la pone por práctica, no solamente escucharla, ponerla por práctica. Y entonces le viene el otro ejemplo totalmente contrario.
de un hombre que es insensato y se levantan exactamente los mismos ataques. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotan sobre la casa y ésta se derrumba. Todo lo contrario a la otra. Solo que en esta viene todavía otra palabra más fuerte que dice, y grande fue su ruina. Entre ser pobre a ser más pobre, a estar en ruina, es diferente. Hay un dicho común que se dice por ahí, yo estoy tan mal que cuando no me llueve me llovizna. O sea, siempre hay algo que viene. Es un dicho común en México. Cuando viene la ruina no solamente viene a quitar lo que tú pudiste levantar, lo que tú pudiste hacer, sino lo que le tocaba a tus hijos. El ataque grande que viene en este tiempo y estos vientos contrarios que se están levantando vienen sobre la nueva generación. Y de acuerdo como yo fundamenté en mi fe, en mis principios bíblicos, es como fundamenté en mi casa, es lo que a mis hijos le esperan. Si yo acepté el orden divino para mi vida y el Señor me permito que me corrija donde yo estoy mal, la corrección siempre traerá bendición. De lo contrario, viene la ruina. Este es un tiempo en que ya Dios no va a avisar, ya avisó por muchos años. Simplemente van a levantarse los vientos contrarios y van a empezar a ver ustedes cómo azota por un lado, azota sobre tal familia, azota sobre aquel amigo, sobre aquel conocido, sobre tu jefe. Va a empezar a azotar en gente que no temió a Dios. No estoy diciendo gente que nunca escuchó la palabra. Sí, pero dice él que la escucha y la pone en práctica. Ese es uno que nace el temor en su corazón y que empieza a andar en las verdades bíblicas, que empieza a fortalecer su fundamento. La Biblia dice que el fundamento es Cristo, la roca de los siglos, el inconmovible, el incomparable, el que nunca falla. Nosotros sabemos cuánto tiempo dejamos que una gotera esté cayendo en la casa. O le gusta estar escuchando el ruidito, que se esté mojando algo, que se esté agujerando un piso, que se esté manchando algo, o usted decide qué hacer con la gotera. Nosotros tomamos decisiones muy importantes en la vida, muy importantes en la vida. Pero a estas alturas, en este siglo, a este tiempo, y porque los días se están acortando, dice la palabra, que pronto vendrá el Señor. Las decisiones que tomemos hoy para mañana serán definitivas. Definitivas. Ya no va a haber tiempo de otra cosa. Ya no va a haber tiempo. El orden se establece y empieza en el hogar. Y los que fundamentan sobre lo que se mira, sobre lo que se recibe, sobre lo que se espera, es un fundamento muy débil. El que se fundamenta sobre las convicciones de fe, sobre las promesas de Dios, sobre la obediencia a su palabra, sabrá que le está asegurado lo que viene. El que tiene un buen fundamento no le preocupan las tormentas, porque sabe que está cimentado en la roca. El enemigo tratará de intimidar a muchas personas y de muchas maneras. Pero si tus convicciones están basadas en la palabra de Dios, el Dios de la palabra te va a respaldar. ¿En qué están basadas tus convicciones? ¿En lo que has logrado con tu economía? ¿En lo que has logrado en este país? ¿En los sueños americanos? ¿En qué está basada? ¿En qué se fundamenta nuestra esperanza, por decirlo así? Cimientos sacudidos, insensibilidad. Eso está dándose ya.
tanta insensibilidad del corazón del hombre hacia las cosas de Dios, el Señor viene a mover todo esto. Él está empezando a establecer orden, como dijimos el primer domingo de enero. Orden divino va a ser establecido en toda la tierra. Y 2 plagas que dijimos se están levantando ya en Japón y en China. 2 plagas más. ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde van a arrasar? No sabemos. No me preocupa eso. Me preocupa cómo está la iglesia de Cristo. Porque si estamos en el Señor, estamos en las mejores manos. Si el fundamento de tu fe es Cristo Jesús y lo estás transmitiendo a los tuyos, es lo mejor que puedes hacer. Si tú te fundamentas en que la palabra es la verdad de Dios en tu vida y la pones en práctica, es lo mejor que estás haciendo. Hoy día muchos dicen, yo vivo la vida a mi manera, Dios me conoce y Él sabe todo. Sí, Él sabe todo. Y Él sabe lo que tú no sabes que va a pasar mañana también. El Señor Jesucristo por eso dijo, toma tu cruz y ven en pos de mí. Cuando el Señor dice, toma tu cruz, te dice, con eso que tú traes, aunque traigas tu cruz, te vas a dar cuenta que ya no va a poder ser a tu manera. Tu cruz no es la que llevo yo. Tu cruz no es la que llevé por la humanidad. No es para que des lástima, es para que te fortalezcas. Es para que reconozcas cada día tu humanidad, eso es llevar la cruz. Que reconozcamos cada día nuestra humanidad y nuestra necesidad de depender del todopoderoso Dios que nos fortalece cada instante. Se lo pidamos o no, porque somos sus hijos. El mundo tiene que pedir ayuda a los creyentes. Nosotros le pedimos ayuda al Señor, porque de Él dependen nuestras vidas y nuestro futuro está en sus manos. Y lo más maravilloso es que el Señor dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Ustedes no saben, pero yo sí sé. Y a mí me conviene con que el Señor sepa, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Pero yo tengo que cuidar el fundamento de mi fe, que es Cristo Jesús en mi corazón. Por eso el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Una nueva criatura es esa que se deja amamantar, que se deja guiar, que se deja limpiar, que se deja asear, hacer todo. Esa nueva criatura es la que reconoce que el viejo hombre tiene que ir muriendo nosotros cada día para que en Cristo vayamos naciendo y creciendo cada día también en el Señor. Lo más impresionante de este pasaje tan corto, lo que más me impresiona a mí, es que cuando nosotros estamos levantando y los vientos contrarios se levanten, tocará ver la caída de muchos. Lastimosamente. Tocará ver la caída de muchos y lo peor es la ruina. La ruina espiritual empieza poco a poco. Esa no crea que va a ser la ruina en el que un día tuvo la oportunidad de escuchar en Dios. Esa ruina se empieza a marcar y empieza a marcar hasta que llega al fondo. Qué triste por el que escuchó la palabra y no la tomó en cuenta. Y todavía anhela vivir a su manera. Y las consecuencias no van a ser las primeras que las mismas que las primeras o las anteriores. No va a ser así. Va a ser difícil. El lloro y el crujir de dientes que habla Apocalipsis va a empezar aquí. Va a empezar aquí. Los dolores de parto ya empezaron en la tierra. Como dice la palabra, ya empezaron. Pero qué privilegio tan grande que nosotros tenemos de tener mucho conocimiento de la palabra, haber escuchado cientos o miles de sermones y poder vivir la palabra. Eso es lo más glorioso, eso es lo que más paz da, esa es la seguridad más grande de estar tomado de la mano del Señor y saber que venga lo que venga, el Señor estará conmigo, el Señor estará presente. Y ante lo que se levante, el Señor parará los vientos, obrando a nuestro favor. Detendrá los vientos con furia que van a llegar, obrando a nuestro favor. Como matrimonios, como parejas, es importante establecer el orden antes que el Señor lo venga a hacer. Es importante revisar el fundamento.
de lo que he creído y qué tanto practico mi fe. Porque el Señor dice que sin fe es imposible agradarlo a Él. El único que va a haber es la fe de nosotros. En este tiempo es todo. No se preocupe por otra cosa. Es lo único que va a haber. Cuando Él permita que todo esto se levante, va a ver cuánta fe hay en ti, en ti, en ti, en mí. Es todo lo que Él va a ver. El que vive la fe, la practica. Se aferra a las promesas de Dios, se aferra a su palabra, se aferra a los pies de Cristo en oración, se aferra al ayuno, se aferra a lo que el Señor tiene en su palabra, a la palabra que se nos ha dado, palabra profética una tras otra ha fluido en esta casa para todos. Y hemos visto el cumplimiento de esa palabra. Solamente en Cristo tenemos la esperanza depositada. Solamente en Él. De todo tipo de viento se va a levantar. De todo tipo de ríos se van a levantar. Hablando en un sentido espiritual. Pero el Señor estará con su pueblo. El Señor estará con aquel que declara su palabra. El declarar la palabra cada día es más importante de lo que usted se imaginaba. Y si usted no lo practicaba, necesita practicarlo, porque no solamente se trata de Dios, se trata de que el diablo también lo escuche. Porque usted con lo que se cubre es con la palabra de Cristo Jesús. Usted se cubre con la sangre del Cordero Eterno. Usted se cubre con el nombre de Jesús. Es la palabra practicada. Por eso Él dice aquí el Señor, y la practica. El que escucha la palabra y la pone por práctica, a ese le voy a comparar con uno prudente. El insensato queda en ese versículo donde dice que el impío lo persigue sin que nadie lo persiga. El impío huye, sin que nadie lo persiga. Así está la persona insensata. Huye de todo y le tiene miedo a todo. Pero el prudente no hace eso. El prudente se detiene y mira y contempla la situación. Y si estoy viendo que está sucediendo esto y le está pasando esto a aquel y le está pasando esto, pero yo tengo una promesa. Yo tengo una promesa de vida eterna. Y esa vida eterna empieza aquí. Cuando yo tengo comunión con mi Padre, mi relación con el Espíritu Santo es la fortaleza más grande que tengo para lo que sea de levantar. No va a ser fácil el año, no estoy pensando que va a ser fácil. Pero tenemos al Todopoderoso. Tenemos al Todopoderoso. Y el Señor está haciendo cosas maravillosas. Y desde el año pasado nos ponía que oremos por esta generación y hablamos de la generación y cubramos a nuestros hijos. Ahora entiendo más por qué. Es que estuvimos el viernes aquí, estuvimos escuchando una palabra y los niños estaban aquí atentos y por ahí salió en la red social la foto de sus caritas así a la palabra. Y les dejé una tarea también. Qué importante. Si el Señor puso la oración para que comuniquemos con Él y no lo estás haciendo, ¿cuándo vas a aprender a escuchar la voz de Dios? En intimidad aprendemos a escuchar la voz de Dios, pero esa voz además trae dirección. No es una oración nada más ahí conversacional y para sentirse bien usted mismo. No, es que el Espíritu de Dios va a traer dirección. En este tiempo, en los tiempos más difíciles, es cuando los milagros más grandes suceden. Es cuando los avivamientos más grandes se han levantado. Después de las grandes guerras vinieron los avivamientos. Después de las grandes tribulaciones, la gente se aferró a la fe en Cristo Jesús. Cuando las cosas se nos dan fáciles, no te necesito, Señor. Pero cuando viene lo difícil, y cuando Dios está hablando de una manera y de otra manera, y el hombre parece que pone oído sordo a la palabra, ¿qué va a decir cuando se encuentra en lo más difícil? Las decisiones nos llevan a ser prósperos o a tener derrota. No hay otra cosa. Una decisión en Cristo te puede hacer próspero, una decisión en tu carne
en tu manera de pensar, te puede llevar a una ruina, una derrota. El Señor dice, yo te dejo que escojas. Escoge. Aquí está el camino de la vida y de la muerte. Tú decides. Tú decides. Yo te recomiendo que escojas la vida. Por si hay un insensato todavía, que todavía no entiende, el Señor te recomienda que escojas la vida. Y la vida es Él. Y la vida es en Él. Y Él sustenta todas las cosas. De manera maravillosa, estos últimos meses estuvimos viendo milagros en mujeres quedando embarazadas, que no esperaban ese embarazo. La mano de Dios se está moviendo. Nos está enseñando, nos está dando señales de que Él está con su iglesia, de que Él está aquí, de que su presencia es real. Pero a Él no le gusta forzar a nadie. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios maravilloso. El fundamento de tu fe, ¿a quién está ayudando? ¿Quién está siendo dirigido por ver una fe sólida como la tuya? ¿Quién desea tener un matrimonio como el tuyo? ¿Quién desea dar testimonios poderosos como los tuyos? ¿Quién anhela ver los milagros en su vida como lo estás viendo tú? ¿Hay ese deseo? ¿Existe eso? ¿Nuestra vida de creyentes en el Señor y llamarnos hijos de Dios es atractivo para otra persona? ¿O estamos, como dice el pasaje al principio, como un árbol sin fruto? ¿O es una fe hueca, vacía? ¿O es un contentamiento con nada más con nosotros, de llegar y de escuchar un domingo más otro sermón y yo estoy bien? Dios los bendiga a todos. ¿Tu vida está para bendecir la mía? ¿Tienes una vida que bendice realmente a otro? ¿O es nada más de dientes para afuera? Nuestro fundamento de fe puede hacer la gran diferencia en nuestra comunidad. Fundamentados en la roca que es Cristo, puede hacer la gran diferencia. Pero depende del compromiso que tú y yo hacemos con Dios. Depende el anhelo de practicar la palabra que nos ha sido dada, enseñada. Porque estamos llegando al tiempo en que dice el profeta, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a tu fe. Pero está pasando lo contrario. Muchos, por no perder la amistad, por no perder que me deje de hablar mi familiar, allá estoy con él y no lo jalo y no lo traigo a Cristo Jesús y no le doy el testimonio real y verdadero que está en mí, porque de que lo hay el testimonio. Testimonios poderosos hay de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Testimonios de gloria, impactantes. Lo sobrenatural se ha movido. Porque sabemos lo que es estar parado en la roca. Sabemos lo que es, lo que Cristo hizo en nosotros y que Él quiere hacerlo a través de nosotros. No te preocupes que te van a rechazar, a Cristo lo rechazaron. Tú no te pongas triste porque ya no te dejaron de hablar. Bendícelo, ora por él y que se convierta. Y cuando menos te acuerdas, Dios voltea todo y después vienen a pedirte ayuda, oración. Así es que la firmeza de carácter es cuando nosotros nos rendimos a Cristo y decimos, sí Señor, voy a tomar esto que estoy llevando, entiendo. No es que me estés maldiciendo, no es que me estés cargando la mano, esta es la cruz que yo voy a llevar, pero contigo va a ser ligera la carga. Y cuando yo aprendo a dar los primeros pasos con esa cruz, cuando acuerdo ya no la cargo yo, la llevas tú. ¿Para cuando acuerdo? Ya. Porque mi fe, mi mirada sigue puesta sobre ti. Y tú que eres el autor de ella, tú la sostienes, tú la mantienes, tú la alimentas, mi fe. Tú la haces crecer, mi fe. El Señor dice que en estos días la fe de muchos se va a enfriar.
Porque cuando se levanten los primeros vientos contrarios, van a decir, pero ¿qué pasó? El Señor no escuchó, pero si yo hacía esto. ¿En qué estabas parado? El Señor sigue estando en el trono. Él no ha perdido ninguna victoria. Nosotros decidimos si las perdemos. Ella la ganó por nosotros. Nosotros decidimos si perdemos. En este tiempo, algo de lo que Dios nos ha dado, nada se puede perder. Nada se puede perder de lo que Dios te ha dado. Nada. Así como te lo dio, Él lo guarda. Él lo guarda. Pero como adultos, a los adultos que están aquí les digo, necesitamos reforzar el fundamento, levantar los muros si queremos que nuestra generación sea salva y no se pierda. Necesitamos fortalecer los muros de oración. Necesitamos fortalecer los muros de la lectura de la palabra, de la comunicación y de la común unión entre todos, que es tan importante, porque unido te ves solo ahí apartado. Cuando te ve apartado, dice, esta es presa fácil para mí. Pero cuando estás unido al pueblo de Dios, somos uno en Cristo Jesús. Y Él pelea por nosotros. Y Él trae las victorias. Y Él hace aumentar nuestra fe cada día. Y podemos ser, no solamente recibir los milagros, ser portadores de los milagros. Por su gracia y favor que nos rodea. Porque estamos bajo el abrigo del Altísimo y el Todopoderoso está a nuestro lado. De tal manera que sí, se están levantando vientos contrarios. Escuchamos noticias todos los días, nosotros, mi esposo y yo no sé si usted está un poquito desconectado de lo que la gente está constantemente, se va a dar cuenta de muchas necesidades que se están provocando en el mundo. Muchas. Pero si usted está en su círculo vicioso, donde usted nada más es ahí, dése cuenta que va a haber un momento que le va a llamar la atención y va a decir, hey, necesitas a todos aquellos. Tú te olvidaste de ellos, ahora los necesitas. Esos son tu amada iglesia, ese es el cuerpo de Cristo, tú perteneces ahí. Tú eres de esta casa. Vas a ver la necesidad tan grande que hay de estar pendiente de tu hermano o de tu hermana. De estar pendiente de las necesidades de otros y dejar el egoísmo tan grande que a veces dejamos que invada nuestra mente y nuestro corazón. Egoísmo hay mucho en el mundo. Nosotros no tenemos por qué ser así. El primer egoísta que se levantó fue Satanás. Que él quiere manipular al mundo con eso. Hacer sentir a los jóvenes bien con tal y tal cosa y entretenerlos con eso y que se queden absurdos con eso y no voltear a ver al Señor. Por lo tanto, no caminan con Dios, no obedecen a Dios, aunque se les haya enseñado de pequeños. Él entretiene a la gente de muchas maneras. Nosotros como adultos, sensatos, no insensatos, sensatos, podemos ver la mano de Dios dirigirnos cuando nos humillamos ante Él y le decimos, Señor, aquí estoy, necesito tu dirección. Grande será su ruina, dice la palabra, y nosotros no quisiéramos ver a nadie en ruina, nadie en fracaso, porque Dios es un Dios que levanta al caído, que perdona al más miserable y dice que le ayuda a andar al más insensato. Lo levanta, porque su poder está por encima del horror humano. Su poder está por encima de la enfermedad. Su poder está más grande que la necesidad. Es que el hombre quiera voltear a ver a Dios y dejar de tomar decisiones a su manera, sino tomar en cuenta al Señor para todo lo que hagamos, para todo lo que decidamos. Usted sabe que entre más cerca estamos viviendo de una playa, cuando se levante un huracán, son las zonas más afectadas. Yo siempre me he preguntado eso desde que escuché del primer huracán. Yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué la gente le gusta estar viviendo cerca de una playa? Por mucho que te guste una playa, pero para ir a vivir allí estás en un riesgo inminente. En cualquier momento se levanta un tsunami, un huracán, y me impresionó tanto cuando en el 2010 el pastor Abelino, que entonces no era pastor, era discípulo de nosotros,
una mañana se levanta y me habla y me dice: pastora, en la noche tuve un sueño y el Señor me mostró algo impresionante. Todavía estaba llorando y me dice: vi un tsunami y era gente asiática, los veía cómo se ahogaban, niños, adultos, muchísimo. Se levantó, se tragaba las casas hacia dentro del mar, se desbarataban ciudades. Y me decía, en ese momento, cuando yo estoy en el teléfono con él, están pasando el anuncio, las noticias del tsunami en Japón. El Señor se lo estaba revelando a él y yo me volvía a preguntar, siempre tenía eso en mi mente: ¿por qué la gente vive ahí? ¿Por qué hay tantos llamados creyentes que les gusta estar tan cerquita de donde se va a levantar algo? ¿Por qué buscamos los peligros espirituales teniendo un refugio en el Señor? ¿Por qué provocamos al enemigo sabiendo que tenemos un Dios maravilloso que es santo y que quiere que vivamos en rectitud con Él? ¿Por qué provocamos la carne? ¿Por qué permitimos ese tipo de provocaciones? Cuando el Señor quiere que aprendamos a caminar bajo sus estatutos, bajo su palabra, bajo su dirección, aunque sea con corrección, pero vamos bajo su dirección. Decisiones todos podemos tomar y tenemos ese libre albedrío para hacerlo, pero las consecuencias hacen la diferencia. Las consecuencias. Y muchas veces la gente se queja: es que el Señor permitió esto. No, es que nosotros lo provocamos. Nada más es un resultado. No es una provocación de Dios, nosotros lo provocamos. Y entonces ahí viene la queja. Pero el Señor dice: pidan, busquen, toquen. Y no nos desesperemos entrando en conflicto con nosotros mismos. Tenemos un gran conflicto a veces. ¿Lo haré, no lo haré? ¿Será, no será? Pero si leyéramos la palabra, encontramos la dirección perfecta, encontramos la voluntad del Señor. Y aunque estemos desviándonos de esa voluntad, el Señor nos vuelve a poner en el camino. Aunque hayamos tomado una decisión que no fue la correcta, el Señor nos vuelve a corregir y nos vuelve a trazar el camino. Nos pone por la senda de su verdad, por la senda de justicia. Lo que el Señor menos quiere es que perdamos la fe. Lo que el Señor menos quiere es vernos en ruina. Somos amados por Él y somos tan privilegiados de ser sus hijos. Y con el Señor lo tenemos todo. Especialmente que el Señor dice que nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, de tal manera que las circunstancias no están por encima de mi poder y mi autoridad. Las circunstancias, cualquiera que sea, están por debajo de nosotros. Por eso Él, cuando formó a Adán, dice que lo puso para señorear sobre las cosas, no para que las cosas señorearan sobre Él. No para que las circunstancias o el pasado señoree tu presente. Ya eso quedó atrás. Es una autoridad que nosotros no podemos soltar. El día que soltamos la autoridad, el diablo hace con nosotros como él quiere. Pero el Señor te dio autoridad, así como te dio una voluntad. El Señor nos ha dado poder por ser llamados hijos de Dios, dice Juan 1:12. Por ser llamados hijos de Dios. Es un llamamiento hermoso. Maravilloso, pero poderoso también. Entonces, hermanos, esta mañana el Señor nos llama a que revisemos el fundamento en el que nosotros estamos parados, en el que está sostenida nuestra fe. En el fundamento que esté sostenida tu fe, está sostenida tu casa, tu matrimonio, tu familia, tus propiedades, todo lo que el Señor te va a dar o te ha dado. Todo, de eso depende. De nuestro fundamento. Sin fundamento quedamos como la casa que cayó ahí mismo en la arena. Cuidemos el fundamento de nuestra fe. Cuidemos esa relación con Cristo Jesús. Amén.